Esto y Les Fartures, con David Castañón. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go down. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go down. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries. Bueno, soy un Yagar que todos conocemos en Asturias y en el mundo entero, ya sabéis que yo el gaitero. Tano vino hace un par de años, puede ser, tranquilamente. Estuve mirando el otro día, sí. Tano Collada, el enólogo del gaitero, pero de aquella no pudo venir María Cardín, que es la que mueve el cotarro, y es la jefa de todo aquello, la que manda. Pero bueno, en realidad el cargo es directora comercial. Y a mí préstamame que vinieran los dos. ¿Por qué? Porque lo primero, yo una de las familias más arraigadas a la sidra de Asturias, debemos yo mucho, préstame mucho todo lo que fue en alrededor, aparte del mundo de la sidra, por la vida cultural de la villa y de Asturias en general, y aparte, pues sigue manteniendo la tradición familiar de que Tano, pues ya lleve segunda generación y media, cuarta, porque está tu tío, cuarta. Yo cuarta. Pues que alguien de la familia Collada pues siga siendo el enólogo y estudiando enología y tirando por Yagar. O sea, esto que llevamos toda la vida defendiendo de podemos ser universales con el producto local, bueno, pues ellos yo creo que fue bandera de ello y están haciéndolo muy bien. ¿Qué tal, María y Tano? ¿Cómo estáis? Pues aquí, encantados. Bien, costó venir, ¿eh? Me perdí 2 veces. Mandaba mami de avanzadilla. Claro, el tráfico en Sisón y esas cosas, tal. Bueno, contaime. El gatero yo creo que no precisa presentación, pero a veces también la sensación que no conocemos una montonera de cosas que hacéis más aparte de los grandes clásicos, ¿no? Bueno, yo creo que en los últimos años Tano y su equipo están trabajando sin parar bueno, y ya, yo diría que ya desde la generación anterior, cuando salió la sidra natural filtrada, desde entonces es bueno, pues un continuo trabajar por sacar nuevos productos, que hay algunos que no salen, otros que salen y igual no triunfan, pero desde luego sí se está trabajando en intentar. El consumidor cambia mucho, no tiene nada que ver el que había hace 20 años, 30 años, 50 años con el de ahora. Nosotros seguimos vendiendo los productos de hace 135 años, los seguimos vendiendo, claro. Siguen siendo nuestros productos más vendidos, pero bueno, pues si hay alguno que está ahí cerca, como la sidra 00. Que asoma la cabeza, ¿no? Sí. ¿Tiene tirón? Tiene tirón. En su momento cuando la lanzamos no fue buscando ventas en sí, era una estrategia publicitaria casi. Claro. Porque los que bebemos sidra con alcohol pensamos que nadie bebe sidra sin alcohol, pues ¿sí? No, mucha gente. Y después estancaron las ventas, pero ahora, a día de hoy, es un crecimiento del 25-30% anual, se vende durante todo el año. Y ahora con el formato botellín, pues también, bueno, pues queremos que la gente se acostumbre a beber sidra todos los días. Y es verdad que tiene mucha razón esto que dices, que ya no... Tú antes tenías que pensar en la gente que no podía beber la sidra con alcohol por temas de salud, pero ahora ya hay algo por convicción personal. Hay gente que, y sobre todo los mozos, beben muchísimo menos alcohol que lo que nosotros, que somos menos Tano, que yo muy mozo de una edad, bebíamos. Sí, a mí me pasa con algún cliente de grandes superficies que los vas a ver y son compradores de bodega. No, yo es que como no bebo alcohol, y quedas como... O sea, no, te dedicas a comprar vino y sidra y demás y no bebes alcohol. Pero claro, es que la gente joven bebe mucho menos, sí. Muchísimo menos. Pueden beber mucho un día, pero no es ni un día al fin de semana. Ya. Es un día igual al mes. Claro. Y supongo que hay el reto, Tano, y conseguir que eso esté rico. Porque
tú que probaste muchas cosas sin alcohol por trabajo, por de formación profesional en tu vida, los productos sin alcohol no había ninguno que estuviera bueno. Y complicado sobre todo, por ejemplo, la sidra natural, que ahora está saliendo sidra natural sin alcohol y tal, y es muy complicado porque al ser un producto seco, cuando pierdes el alcohol, pierdes el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces luego falta cuerpo, falta un paz que está aguado. Claro. No está aguado porque no se añade agua ni nada, pero al falta ahí el cuerpo está como aguado. Entonces lo complicado es conseguir que tenga esa estructura y ese cuerpo para que sea lo más real posible, ¿no? Y sin matarlo de forma artificial, supongo, o sea, sin que eso sea un tang. Claro. No, al final lo que tienes que... Nosotros en nuestro caso lo que hacemos es un proceso que se llama nanofiltración, ¿no? Osmosis inversa, seguro que a la gente suena más. Y un filtro que lo que te hace es separarte la sidra y el alcohol, ¿no? Separa una mezcla de agua con alcohol y por otro lado la sidra, y así logramos luego, pasando la sidra 2 veces por ese filtro, obtener el producto sin alcohol, ¿no? Muchas veces, tú que conoces mucho del mercado y del mercado asturiano, María, pensamos que somos muy tradicionales, pero en realidad vosotros, a lo largo de todos estos años, que estáis en el 135 aniversario, yo creo que precisamente somos un público abierto en general a probar cosas. Luego es verdad que somos de lo que somos de sidra natural, pero productos como el vuestro, decías, está muy bien para la exportación, pero en casa no, son parte ya de nuestra... vivimos con ellos. Sí, a ver, nosotros la sidra extra nuestra, yo creo que por comunidades autónomas donde más se vende es en Asturias. Estamos comparándolo con Madrid, por ejemplo, que se vende muchísima sidra. Y sí que estamos abiertos a probar. Con la sidra natural somos menos abiertos. Por ejemplo, lo que decía yo antes de la filtrada, que yo creo que es un producto que si se hace bien para establecimientos donde no se puede escanciar o para casa, pues me parece un productazo. Y ahí jugar con la sidra natural ya nos cuesta más. Sí. Ya nos cuesta más. Pero yo creo que los asturianos somos de probar de todo, la verdad. Sí. O sea, sobre todo, bueno, los de mi generación, sobre todo si tenía alcohol. A los jóvenes ya prueban cosas raras de esas de con mucha taurina y esas cosas. Sí, con mucho azúcar. Sí. Pero bueno, pero luego por otro lado quieren cuidarse, quieren productos sin azúcar, son un poco complicados en ese sentido. Nosotros también estamos trabajando bueno, en general con todos los productos nosotros vendemos alcohol, grasa, azúcar, porque entre los platos cocinados y dices, pues no estamos con las tendencias actuales y estamos trabajando en ello. Por ejemplo, ahora de platos cocinados que tenemos faves con almejes, bueno, eso ya es un producto saludable a día de hoy, ¿no? Ya no eso, y estamos aquí dando vueltas con el tema del azúcar. Sí. Sí. Y es verdad que vosotros tenéis una base muy grande de sidra comercial, o sea, de una sidra que podemos obtener en el supermercado a un precio relativamente, bueno, muy barato, ya os digo yo que es muy barato. Pero luego vosotros, de un tiempo para acá, es que llamarles cosas así premium, no sé, suena un poco raro, pero sí que tenéis cosas de muchísima calidad, igual ya para el público tan genérico, pero que siguen siendo, con todo el trabajo que hay detrás, de un precio muy barato. Y estoy hablando, por ejemplo, de la sidra de Selu o de Valle Balliner Fernández, la sidra Brut Reserva, y eso, yo por eso te lo preguntaba antes, dame la sensación que todavía no es tan conocido, y a veces pagamos por botellas de vino de no sé qué sin ningún problema, y por esto que cuesta menos, parece como que nos cuesta más. Bueno, sí, a ver, yo hasta hace poco una amiga mía pensó, no sé, me lo dijo el otro día, que pensaba que el precio de la sidra estaba intervenido. Que era como lo de las farmacias. O sea, pensó que era por ley. No podéis subir. No, o sea, una amiga mía de la villa de toda la vida que tiene los mismos años que yo. O sea, que nos cuesta a veces precios de sidra que se salgan de lo común. Nos cuesta también pues beber sidra. Si vas a un restaurante que no es una sidrería, pensar en beber sidra. La sidra de hielo, bueno, económica, la nuestra la verdad que no es, porque el coste que tiene, yo siempre lo digo, para nosotros es la que menos margen porcentual tiene, pero es que el coste, no sé cuántos meses está mallando. Nosotros hay 2 meses de elaborar y lo que hacemos es congelar la manzana. Claro. Entonces, al final del trabajo tienes que hacer 40 prensajes pequeños, son muchos días
trabajando cuando Claro. de otra manera era más sencillo. Y no digo que sea ni mejor ni peor que otros ni nada, solo que hay otra manera de trabajar y mucho más trabajo. Hay que decirlo, el resto de llegar es lo que falle la sidra de Duernu, según sal, pues se lo manden a congelar, pero claro, lo de congelar todas las manzanas ya solo por el espacio y todo lo que hacéis ahí. Y luego prensales, que tienes que Claro, pensar. claro. Que tú puedes pensar 10.000 kilos de una vez y el mosto que sale congelado, o nosotros tenemos que pensar de 400 kilos en 400 kilos hasta 14.000, así que Qué guay, el ¿eh? trabajo es mucho. Sí. Qué guay. Muy guay. Y luego todo eso mientras estás pensando para el resto, para todo el año. No, nosotros lo bueno que empezamos a prensarlo en febrero, eso. Y lo bueno que traemos por decir así, donde congelamos, empezamos en febrero, entonces tenemos una época más tranquila. Vale. Ostras, sí que sí, ¿no, macho? Cuidado. Alguna ventaja tenía que tener. Bueno, y luego además, vosotros sí que vos diferenciasteis en eso, subiendo el precio, que yo creo que ya el camino a seguir para dar el valor que tiene, porque somos así muchas veces de fatos, ¿no? ¿Cómo se llama la sidra vasca esta, que la de Xelu, que... Malus Mama. Malus Mama, que tiene la gran fama, que cuesta, ¿qué? 40 euros la botella, más o menos. Esa igual está 70 por ahí, entiendo. 70 euros, pues dices, no, es que esa es más buena. Dices, bueno, y es más buena porque tú lo dices. Yo probo esta y probo la vuestra y dices, pues igual no. No, porque sea más cara y más buena. Simplemente cada uno pone el nicho mercado que tiene. En este caso supo venderlo y supo hacerlo así. Bueno, y aparte yo creo que productos de estos que la producción es pequeña, no se trata de voy a vender más, porque tampoco hay más que vender. O sea, se trata de ponerlo en su sitio y quien lo quiera, pues tendrá que pagarlo, lógicamente. Claro. Por eso digo que a veces cuesta un poco, porque si se supiera todo el trabajo que lleva detrás, pues eso, 4 o 5 años, elaborar una sidra Brut Nature, cuando lo saquéis al mercado, si supiera todo el trabajo detrás, dices tú, coño, ¿cómo puedo, yo qué sé, luego pagarlo por 10, 15 euros o lo que cueste? Bueno, es que nosotros las visitas a las visitas turísticas, que somos, en eso sí que somos pioneros, puedo decirlo, porque ya las primeras las tuvimos a principios del siglo XX. Bueno, hay que llegar cuidado, Y ahora llevamos pues desde los años 60 ininterrumpidamente, y para nosotros siempre fue una manera de darle valor a la sidra. O sea, todo el mundo, cuando solo teníamos 2 sidras, o sea, lo hacíamos igual y todo el mundo se iba con una imagen mejor de la que tenía. Si la tenía buena, pues fantástica; si la tenía regular, pues buena; y si la tenía mala, pues regular. Todo el mundo, porque pones valor a lo que se hace. La gente, pues mucha gente de fuera de Asturias, desde luego, no saben cómo se hace la sidra, no saben lo que es, ¿no? Y hay gente de dentro de Asturias que también piensa pues que la sidra Gaitero no es sidra. Pues sí es sidra, lógicamente hay que hacer una sidra natural. Eso no es polvos ahí, claro, ¿no? agua con polvos, como dice un amigo mío. Pero bueno, pues al final es algo que la gente lo valora y bueno, como decías tú, tenemos una bodega maravillosa que aunque solo sea por ver la bodega ya merece la pena. Bueno, y qué patrimonio aquello, y increíble, o sea, entrar ahí y ver aquello y una preciosidad. La sala donde tenéis ahí todos los toneles y es increíble. Sí, la verdad que sí. Sí, que puedes ver bodegas a lo mejor en Jerez o por ahí, pero son capacidades de mucho más pequeñas y aunque sea cantidad, son mucho más pequeñas, Claro. Respecto a esto que estás diciendo, más o menos parece ser que ya todos empezamos a tener claro que gran parte del futuro de los llagares no os vais a hacer ricos con ello, pero también pasa por educar y enseñarlo y hacer visitas y que sea una manera también de dar valor, ¿no? Y esto también siempre muchas veces digo que está muy bien a los turistas, pero siempre animo a muchos asturianos, que yo conozco unos cuantos que nunca visitaron un llagar. Ya, nosotros, bueno, muchos vinieron en el colegio. Claro. Hay mucha gente que dice, yo aquí estuve con el colegio. A mí el mío no me llevó ahí. Sí. Bueno, ahora voy a Plin de Arminia, acuérdame, y a la central lechera, pero pues no me llevó a lo a mí me tocó ir con muchos colegios y con campamentos de verano y con todo, ya lo sé de memoria. Pero sí, o sea, yo creo que es una parte de Asturias que hay que conocer, que luego nos vamos a La Rioja a ver bodegas o a donde sea, y aquí tenemos, bueno, pues una cultura y unos llagares, unas bodegas que merece la pena conocer. Y cada vez hay más, yo creo que cada vez hay más que están haciendo, ¿no? Sidra-turismo, como lo quieras llamar, ¿no? Sí. Y yo creo que eso vale para todos. Cuando lo hace uno solo es más complicado, pero cuando luego ya hay más... Bueno, esto no fue complicado porque ya llevamos 10 años haciéndolo, suena mucho, pero ya la verdad. Pero... Para nosotros fue complicado empezar a cobrar, porque siempre fueron gratis.
Y bueno, ahora son prácticamente Siguen gratis. siendo barates, sí. Porque la entrada la cambias por producto de la tienda. Pero bueno, nosotros siempre fue gratis y cuando el COVID tuvo que reducir los grupos, que había que espaciarlo más, dijimos, pues habrá que escoger a la gente que realmente quiera venir. Que aunque sean solo 5 euros, hay gente que por 5 euros no viene, porque venían por pasar 1 hora y media en vez de estar sentados en un banco, que nos pasó. Nos pasó algún autobús de algún señor que se quedaba cogiendo caracoles en el parking. Y dices, chico, pues guardar un grupo para esto. El mítico repugnante, además, que lo tiene bien. Claro, dices, bueno, pues aunque sea simbólico, pero también lo importante es que se lleven algo para casa, Claro, de productos, claro. se acuerden cuando lo abran y prueben productos nuevos. También ahora al tener tienda online, si alguien la prueba las sidras que prueba en la degustación, si no las tiene cerca, pues las puede pedir online. Si compra dulce de manzana y es de fuera de Asturias, que no lo hay prácticamente en ningún lado, pues también lo puede llevar o lo que sea, que Claro. está bien. Bueno, porque esta hay otra pata del tabiolu, lo de los productos de Fartucar, lo del gaitero, que yo siempre decía, compra fabada de lata, por favor, ¿qué necesidad hay? Pues la vuestra ya es famosísima, ya no digo los turrones y todo esto, pero tenéis hasta una imagen de marca brutal. ¿No la probaste? ¿La fabada? Sí, la probé. Ah, pues me iba a regalarte Sí. una, pero si ya la probaste. Pruébela. ahora cómpresla. Pruébela. Sí, no, la verdad que, a ver, nosotros llevamos muchos años con esto, sin tampoco darle mucha intensidad a la vida comercial. Y últimamente sí que estamos, bueno, pues también hay más interés del consumidor y también estamos fuimos mejorando mucho los ingredientes y queremos que se parezca lo más posible al producto que puedes cocinar tú en casa. Y la fabada es lo más sencillo de hacer, porque se hace igual que en casa. Tú te cocinas en la lata y entonces echas los ingredientes en la lata como los echas en la pota. Ya. Luego, hombre, hay que saber cuánto tiempo tiene que estar, hay que hacer muchas pruebas para que... Y es Lo lo más importante sencillo- los ingredientes. y es lo más sencillo de hacer, pero y es lo más difícil de comparar. Porque siempre vas a compararla con una muy buena que tomaste en tu casa de guajo. Ya, bueno, sí. Y esa comparanza y es Complicada. Sí. y es muy complicada. Nadie puede competir con eso. Bueno, no, está claro. Claro. Pero para la gente de hoy en día que no tenemos Que no cocinen, tiempo, sí. y encima ahora ya sacamos raciones individuales, porque a mí me pasó con una amiga de mi madre que me dijo, es que yo vivo sola, ¿qué hago yo con una lata tan grande? Y dije, pues toda razón, pues latas individuales. Vaya scouting que vas haciendo. Con Yo la lo gente de la escucho, vida, yo lo escucho, yo escucho a la hay scouting. gente. Hay pote también. Hay Está pote. cojonudo, la verdad. El pote sí, y es que soy más de pote que de fabada, entonces ahí me empeñé yo. En el pote fabas de Valmejes fue empeño personal. Contadme, claro, vosotros tenéis un pasado enorme y os tuvisteis que ir continuamente redactando a todos los tiempos. No sé, hay una serie de agoreros y apocalípticos que están falando del mundo de la sidra como, bueno, oye, que no hay manzana, de aquí a 15 años no va a haber sidra, cosas así. ¿Cómo veis todo este hipercal que tenemos sobre la mesa? Sin tampoco, ya os digo, nadie tiene la solución, ya se irá viendo. Sí. Pero bueno, ¿cómo veis vosotros todo esto? Pues mira, de si hay manzana o no hay manzana, que hable mejor Tano, que sabe más. Yo seguramente pienso una cosa ahora que hace 3 años pensaba otra. Yo realmente yo lo veo complicado. Es lo Lo veo complicado, ¿no? complicado porque ves que manzana hay la que hay, no hay que nos sobra, pero el problema es que si se quiere crecer, sobre todo en denominación de origen y demás, estás limitado ahí a que la gente plante. Hubo mucho tema de precios y demás toda la vida, de que si el precio estaba bajo tal. Entonces, claro, por decir así, si la gente no quería plantar, la gana ahora, y yo veo la gente de la mi edad o la generación que no van a trabajar más de lo que tengan que trabajar, justamente. Casi de dinero, no de dinero, pero el tiempo es lo importante y lo importante no es de trabajar. Entonces, esos temas de plantar una pomarada para acompañar el trabajo o porque la tiene mi vuelo y continuar, y es complicado. Entonces, Porque lo que el precio de la manzana ya es los más altos de Europa. O sea, ahora mismo la manzana El que más, pagase bien. sí, el que más, ¿no? sí, Lo sí. más caro. Sí, sí. Pero ese relevo generacional ya es lo que está costando mucho, ¿no? Sí, yo creo que hay que cambiar un poco. Lo que pasa es que no tenemos una... o sea, Asturias es complicada para hacer grandes plantaciones Sí, y eso demás. es verdad, sí. Pero yo creo que tenemos que ir hacia profesionalizarlo y que la gente se pueda ganar la vida con
con la manzana, porque lo que decía Tano, hacerlo como para, bueno, tengo ahí y el paño de la manzana el fin de semana que... Sí, eso ya si da y si no da, no da. O sea, claro. tampoco ya... Pero además es que no quieres ese fin de semana meterte una chatada a pañar manzana, Claro. porque no, porque tenías ganas de ir por ahí, No, hombre, ya, lo que sea. Ahora es verdad que hay mucha más información que antes, ya más, oye, que hay una serie de asesores y que se pague para bien, pero que tú más o menos con un poco de asesoramiento puedes llevarlo tú, ¿no? Pero que claro, eso ya requiere un trabajo anual, ¿no? Y llegar ahí 15 días al año y pumba. Claro, antes era una parte más de la vida del que tenía pomares, pues seguramente tenía vaques, tenía gochos, tenía gallinas, tenía huerta, y pues en la villa iba los miércoles a vender al mercado y en septiembre y octubre bañaba la manzana. Pero es que ahora ya no hay eso. Ya. Y el tema de que tiene que ser ya. Eso. Porque yo no hay una cosa que plantes hoy que no hay una plantación de arándanos. ¿Plantes que te va a dar ahora aquí a 10 bien. años? Claro. O a 5, pero tiene que ser ya. Claro. Tiene que ser ya porque... Mira, nosotros ahora tenemos la sidra natural de Escanciar, que vendemos muy poquitina, ecológica. Sí. Y le pregunté yo a Tano, ¿puedo ofrecerla en Madrid a mis clientes? No, porque no vamos a encontrar manzana de denominación de origen y ecológica para crecer. Claro, la que tenemos nosotros, pero Claro. claro, si ahora dices, vendo, no sé, por un número, 20.000 botellas, pero vas a decir dentro de 3 años que son 100.000, ¿y qué te voy a decir yo ahora que Bueno. 100.000 no? Por ponerte un ejemplo. Pero vale, no te pregunto más. Vale, vamos a seguir vendiendo 3 cosas y esto ya lo dejamos para seguir vendiendo en la tienda a los Claro, turistas claro. y en la tienda online. Todo esto supongo que yo veía siempre un poco de esperanza con el tema del exposigue que hay ahora de la sidra casero, que parece como que vuelve a agarrar fuerza, ¿no? Entonces, si conseguimos ese relevo de hacer la sidra en casa, yo creo que lo otro, joder, puede ir rodando, pero claro, yo lo que digo, Tano, si estamos mirando aquí a 5, 6, 10 años, hay que empezar a ponerse los piles ya. Sí, pero claro, el que hace sidra en casa, la manzana allí para la sidra de casa. Claro, ya no te la va a vender a ti. Entonces ya no, Claro. ya no. Pero bueno, de eso ya es la oferta y demanda, ¿no? Si Sí. quieres y pagas Bueno, bien, sí, igual. además exactamente. normalmente la gente casi da en casa ese tiempo marada no lo usa todo para él. Eso, claro, Normalmente vendes a los llagares la manzana y tú haces algo de sidra en casa para ti. Mira, igual sería para que la gente que tiene pomarada y no se va a dedicar profesionalmente a ello, igual había que darle una vuelta al tema fiscal. Que pues que haya exenciones Sí. fiscales al que mantenga una pomarada, no a nivel profesional, que luego va a vender la manzana a profesionales, pero que para que esa gente no deje de cuidar las pomaradas y que luego no llegue la declaración de la renta y le peguen un hachazo, Sí. pues darle una vuelta Claro. al tema de la exención fiscal, que al final Facilitarlo un poco, sí. Sí. hay que mirar, yo creo que hay que mirar muchas variables. Y vosotros que sois un llagar muy exportador, esta guerra mundial de aranceles y demás, supongo que estaremos todos temblando, ¿no? Bueno, afortunadamente, en otro momento no sería afortunado, pero afortunadamente para nosotros Estados Unidos no pesa mucho. Vale. Y además no son productos de mucho valor añadido, o sea, el mercado en el que nosotros estamos son, pues no son sillas de primer precio y demás, sí tenemos una facturación, pero que afortunadamente no nos va a hacer un agujero grande, pero sí los clientes no se atreven a comprar. Porque dices, aprovecha ahora que no sé qué, pero dices, pero es que si yo compro ahora y luego quitan el arancel, yo ya lo compré con un porcentaje más y voy a ir a un mercado en el que me va a ser difícil venderlo. Y pues los clientes están Claro. con miedo. Pero Los clientes que son los que luego venden a los supermercados allí. eso, claro, pero y es verdad que hubo unos años que, bueno, se veía como Estados Unidos un mercado Sí. Que yo no sabía, pero ahí fue en una pila sidra de la Sí, de mi madre. sí. Y luego ellos valoran mucho la sidra asturiana Sí. por tradición. por Sí. tradición y por sabor y bueno, de hecho intentan replicar muchas veces allí lo que hacemos aquí. Sí. Entonces era un mercado, bueno, interesante, muy guapo. En la zona de Nueva York, yo cuando dices, beben sidra en Nueva York, y yo no me lo puedo creer, tío. Pero ahora parece ser que, bueno, que se podría complicar un poco la cosa. Sí, nosotros, por desgracia, en otros momentos, a ese mercado todavía no tenemos acceso, que sí que pues dentro de nuestros objetivos comerciales sí estaba el mercado de Estados Unidos, pero ya lo quitamos, lógicamente, Claro. porque no tiene mucho sentido.
pero porque sí creemos que tiene un potencial importante. También nos gustaría vender fabada en Estados Unidos y chorizo en manteca, que ese sí que creemos que tendría mucho futuro, pero pues sí era complicado vender chorizo antes, pues métenos ahora a vender chorizo. Pero bueno, vas a ir de vez en cuando a Japón a ponerte el kimono y venderlo allí. Sí, en Japón vendemos sidra natural en barril. Y allí es flipante, ¿eh? Que es otra de las cosas que digo yo. La sidra natural hay que buscar la manera de que se pueda consumir fuera de las sidrerías, sin perder nunca, que cada vez que digo esto parece como que quiero yo acabar con el escanciado, que no, sin perder nunca el escanciado, los rituales, pero Alemania... es que la sidra natural es anterior al escanciado. Correcto. Y no debería ser, la tradición no nos debería frenar ni poner palos en el camino. Entonces, pues una manera cómoda es el barril, que bueno, pues como hacen en otros países. Sí, tomar pintes de sidra. Sí. Y bueno, a ver, a mí préstame más echado, pero yo probélo como es jugo y está rico. Sí. Bueno, es verdad que los espumoses para eso dan un poco más, la pomarina, esto que tenéis, da un poco más de suego, ¿no? Pero la cosa es que yo siempre lo digo, la tradición, pero es que hace 200 años no se escanciaba. Ya. Pues entonces la tradición es que se beba sidra. Ya. No que se escancie. Sí, fue un paso evolutivo. Sí, hombre, a ver, no. Y aparte es una cosa, es algo que es único, que tenemos y que no se puede perder. También creo, me voy a meter en un jardín, como no es mi negocio, creo que tenemos que defender a la sidra natural y al escanciado y a todo, pero luego tenemos que pagarlo. Que te vengan a escanciar 6 veces una botella de sidra tiene un coste. Uh-huh. Y hay veces que como consumidores queremos que nos escancien la sidra, que nos traigan un pinchú, porque si no con el estómago vacío me sienta mal, pero hay que cara la sidra aquí, que la subieron no sé cuánto, que no sé qué, te da igual que sea buena, mala o regular, tienen que tener todo al mismo precio, lo que creía mi amiga que estaba intervenido. Y yo creo que hay que valorar las cosas y las se valoran de verdad en todos los sentidos, no solo diciendo que la sidra es patrimonio. Sí, porque es verdad que la MAUN sube todos los años y no hay portada a 3 columnas en los periódicos asturianos. Y a sacar polémica todos los años, a hablar, venga, pero ¿qué problema hay? Sí, eso. O sea, y además que la Coca-Cola y la MAU no cueste lo mismo en todos los lados. Claro. La misma. Claro. No cueste lo mismo. Pues depende de muchas cosas. Claro. Pues con la sidra, ¿por qué va a ser así? Ya, pero de momento no lo hacéis ninguno. Bueno, nosotros no vendemos sidra en las sidrerías. Bueno, vale. Pero yo siempre lo digo. Todavía estuve hablando, me estoy acordando ahora que estuve hablando de este tema en tu boda, precisamente. Pues, está señalando a Tano, no a mí. Hay que cobrar el escanciado, que la gente lo valore. Luego, no quiero para ti. Hay otra gente que sí que quiere un pitorro, un potal para verlo a su aire. Hay de todo, bueno, pues... Esto da podemos montar otro día un debate. Yo ahí, como digo yo, como no tengo intereses comerciales, ya, pues puedo opinar más libremente que de otros temas. Pero ella es buena consumidora. Sí, hombre, eso sí. Bueno, Tano y María, Gaiteru, muchísimas gracias. Ahora ya vendréis los dos, o si no, vais viniendo por separado, ya lo que... Ya se perderme, espero. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.